Blue Oil. Servimos con energía. Presenta. Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa Fondo del noticiero Guatevisión. Comalapa es conocida como la Florencia de América. Hoy caminaremos por sus calles y su plaza, además de otros aspectos importantes en cuanto al tema de su producción comercial. Increíblemente, nos referimos al vino de cereza. Conoceremos de la pintura primitivista y el recorrido por el monumento más significativo de su arquitectura colonial. Hoy realizaremos un recorrido muy especial por Comalapa, pero lo más importante, tener el privilegio en lo más alto de una de las arquitecturas más simbólicas y significativas del arte colonial. Quédese con nosotros. El pueblo de San Juan Comalapa data del siglo XVI, como la mayoría de pueblos de Guatemala, que en el caso de la evangelización, los pueblos indígenas nunca se fundaron, sino que lo que sucedía con ellos era que se reducían a vivir en pueblo, así como ahora se redujeron al orden, en ese tiempo se reducían a todos a vivir ahí, quiere decir que los llevaban a la fuerza a vivir ahí, y se les hacía una iglesia. Primero empezaban con la fachada, y luego ya construían toda la iglesia, ponían 4 capillas, y de ahí hacían una traza original, donde colocaban las casas, y ya el pueblo ya se iba construyendo conforme hubiesen fondos para hacerlo. Más o menos de 1540 a 1560 datan la mayoría de pueblos. De Comalapa, más o menos viene siendo como de 1547, y es una reducción de indígenas cachiqueles. El pueblo se dedica a San Juan Bautista, que es uno de los principales santos del santoral católico, y su fiesta es el 24 de junio. Obviamente la iglesia que vemos ahora no es la original, ¿verdad? Porque la original era un templo del siglo XVI. En Guatemala, con tanto terremoto, se iban haciendo 3 terremotos por siglo, se iban reconstruyendo por partes, y el que nosotros vemos ahora es un templo del siglo XVIII. La arquitectura es una característica clara del barroco antigüeño, que le llaman los historiadores, o barroco de Santiago de Guatemala, que es un barroco que le llamaron barroco sísmico, porque era algo apachadito y de muros anchos, porque consideraban que era más factible que se sostuvieran. Y en el siglo XVIII, con el advenimiento de la influencia del barroco, que le daba al Renacimiento un recargamiento y una belleza, lo que hacen es que en la fachada en movimiento le ponen columnas con variante salomónica, porque es una variante de la columna salomónica, que es la que va así entorchadita, y tiene 3 cuerpos, ¿verdad? Primer cuerpo, donde está la puerta de entrada, segundo cuerpo y tercer cuerpo. En la última parte, arriba, está la imagen de San Juan Bautista. Las otras 2 imágenes están así repintadas y no se logra ver exactamente quiénes son. La ventana que es la ventana que da luz al coro, está rehundida, ¿verdad? Que tiene como hundimientos, que eso le da mayor movimiento, y la puerta que tiene un poco de movimiento también, que es la puerta principal de la iglesia. Es una iglesia eminentemente que le llaman parte del barroco, ¿verdad? Que su traza y su planta es en cruz latina, como todas las plantas a partir del Concilio de Trento. Eso no podía cambiar, ¿verdad? Bueno, para los pobladores dice ser un santo pecado, para otros el placer de pecar, pero no piense mal, se ha convertido en el vino de los comalapenses y uno de los mejores gustos para compartir en familia. Y es que la cereza, a pesar de ser un árbol que se daba en esta región, no era tomado en cuenta hasta que un poblador toma la decisión
de quedarse para producirlo. Y por supuesto, hablaremos acerca del proceso de su elaboración en esta localidad. ¿Me acompañan? Cuando observamos las planicies, los campos, algunos arbustos y los frutos que posee nuestra tierra, podemos descubrir lo maravilloso que es visitar Guatemala. Pero esto nos lleva al sabor de Comalapa, un delicioso vino hecho de cereza. El proceso del vino nace como fruto de una de mis primeras visitas a Italia, en donde la mayoría de gente produce su propio vino de acuerdo a la cantidad y la cosecha de uvas que produce. Y me llamó mucho la atención cuando probé un vino hecho de cerezas allá. Y inmediatamente vino a mi mente las cerezas que tenemos nosotros acá. Entonces aprendí cómo se hace el proceso del vino de allá. Y empecé a experimentar aquí en Comalapa las primeras 4 botellas al no regresar de ese viaje para allá. Es un vino que nosotros apreciamos muchísimo en el departamento en el cual yo crecí, que se llama Marque. Marque es un departamento, está frente a Yugoslavia exactamente. Y toda el área del Adriático es un área que produce donde nace espontánea la cereza. Entonces, la cereza nosotros le decimos amarena o vísciola. Y vino de vísciola, si uno mira en la etiqueta, está escrito que se llama vino e vísciole. Y en el campo siempre los campesinos recogen toda esta cereza y la preparan así con un proceso igual al que se usa, parecido a lo que se usa para el uva. Hay una diferencia que necesita el sol. Aquí en Guatemala nosotros no tenemos esa dicha de contar con los barriles de roble que tienen los europeos y los lugares donde se produce vino. Entonces aquí al momento de hacer el vino, pues busqué cómo adaptar ese proceso, y la mejor forma de poder hacerlo fue a través de ollas de barro. Tiene que ver desde la forma y la época de recoger, en este caso las cerezas. En Comalapa y toda el área de Chimaltenango y Sololá, las cerezas empiezan a venir a partir del mes de mayo y junio. Sin embargo, eso necesita uno esperar el tiempo desde, por ejemplo, esperar que la fruta esté bien madura para poder recogerla y empezar a limpiar una por una, cada fruta una por una, y empezar el proceso de fermentación, que en su total lleva 6 meses. Muchos producen su propio licor, su propia bebida, y al momento de tener una cuestión mucho más elegante, si lo podemos llamar así, ya preparado, pues claro, obviamente opta por el vino que de hecho para el comalapense es un orgullo ofrecer una copa de este vino para decir que es un vino de Comalapa. Las personas de aquí son sumamente creativas, por eso le dicen Florencia de América. Yo soy pintora, entre otras cosas, y por eso me enamoré, porque aquí las personas son sumamente creativas y no se quedan quietas de una cosa, empiezan a pensar otra, hacer otra, y entonces el hecho de, por ejemplo, pintar tiene que ver mucho con la comida. Mi maestro de pintura, que era un señor italiano, ya lamentablemente murió, que también ha vivido en Comalapa y ha apreciado Comalapa por 6 meses, nos ayudó a hacer los murales que están a la entrada. Él me decía, uno no puede ser buen pintor si no es buen cocinero, porque pintar es como poner todos los detalles. Igual en la cocina, tú tienes que tener tu pizca, tu detalle. Y Comalapa es así, es detallista en todas las cosas que hacen, que sean los huipiles, que sean las pinturas, que sea la comida o las bebidas. Hay esta cuestión de querer vivir bien, en armonía con la naturaleza y con el vecindario. Y precisamente un pueblo creativo no podía dejar de contar su historia a través del arte, y qué mejor que hacerlo precisamente en este mural, que habla de la creación del pueblo, de su forma de vida, sus costumbres, tradiciones, su fe, y por sobre todo, cómo el pueblo convivía
en décadas determinadas de su propia historia. Además, habla de los conflictos de la iglesia, habla del fenómeno natural del terremoto y cómo se vivió la década de los años 80 con el conflicto armado interno. Sin embargo, todo esto plasmado a través del arte es una herencia y una forma de compartir lo hermosa que hoy es Comalapa. ¿Qué tradición tienen en Comalapa de llevar comida? A ver. Cuando se casa un muchacho, entonces se hace la comida, se reparte en las casas de los invitados del casamiento. Ese es por eso se reparte. ¿Y qué tipo de comida llevan? Es caldo. ¿Caldo de qué? De res. Caldo de res y acompañado. ¿Y usted qué? Con tamalitos. ¿Usted lleva los tamalitos? Yo sí. ¿Puedo ver los tamalitos? ¡Hala, qué rico! ¿Y usted qué lleva? Caldo, lo mismo. Lleva lo mismo. ¿Para cuántas personas más o menos? Para unos 5. Ahorita para 5, es algo muy familiar, muy íntimo. ¿Sí? ¡Ah, qué rico! Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar que continúen este camino, esa tradición tan hermosa. Y bueno, les comentamos a nuestro público con esas imágenes que el barro juega un papel muy importante porque guarda el sabor de la comida de una forma muy especial, ¿es así? Sí, así es. ¿Por qué es tan importante el barro para ustedes y llevarlo en barro? Así es la costumbre aquí en Comalapa. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos este recorrido especial en esta bendita tierra que nos vio nacer. Al regresar vamos a hablar del delicioso dulce de coco y nos adentraremos a su hermoso calvario. Un poblador quien al terminar el dulcito de coco nos habla de su comercialización y su delicioso sabor. Pero además visitaremos un museo de arte y el calvario de la localidad, puntos turísticos de interés en el pueblo. El período colonial en esta tierra de Latinoamérica marca puntos importantes dentro de su propia historia. Hablar del siglo XVII y XVIII enmarca el barroco y el ultrabarroco, algo que se puede apreciar en diferentes escenarios de nuestro país. Si hablamos de Comalapa, esto se expresa a través de la imaginería, por el policromado, la laminía de oro y por los antiguos altares que existían en esta localidad que hoy lamentablemente no se pueden observar a causa de los terremotos del 17 y 18 y de 1976. Algo importante de mencionar es que en la antigüedad cada población tenía 4 capillas posa. Estas se marcaban precisamente a través de su historia, a través de una cruz de atrio hecha de piedra de cantera. Esto simbolizaba que había un periodo de evangelización por parte de comunidades dominicas y franciscanas. Las 4 capillas quedaban en los 4 puntos cardinales. Algo muy importante de mencionar es que las fachadas de los templos eran retablos que evocaban precisamente el tema de la evangelización con personajes que se mencionaban dentro de los pasajes bíblicos. Después del terremoto del 76 la iglesia sufrió mucho y por lo menos han intentado rescatar un poco el artesonado y han guardado en un pequeño museo que tienen unas imágenes que se habían dañado mucho con los terremotos, pero por lo menos ya las sacaron